En este vídeo voy a tratar de responder la que podría ser la pregunta más significativa de la humanidad desde siempre. ¿Existe Dios? Me la estoy jugando al hablar de este tema en el canal. Literalmente me arriesgo a perder una buena parte de mis seguidores, tome la postura que tome. Y sin embargo es de mis temas favoritos y creo que es de una importancia altísima. Se trata de un asunto que ha intrigado a la raza humana desde hace milenios. Como consecuencia de la importancia que tiene esta pregunta en la vida de prácticamente todas las personas, no me extrañaría nada ofender a mucha gente con este vídeo. Espero que sepáis que mi intención no es esa, sino hacer un análisis de un tema fundamental, dar mi opinión de él y tratar de hacerlo de una forma objetiva y razonada, partiendo desde cero. Pido tolerancia y respeto. Me encantaría leer vuestras opiniones personales en los comentarios, los fallos que veáis en mi argumentación o vuestra propia experiencia. Quiero que este vídeo sea una experiencia enriquecedora para todos. No tenéis que estar de acuerdo conmigo, pero sí quiero que tratéis de entender mi postura y que todos tengamos una mente abierta a todas las posibilidades. A lo largo del vídeo no solo voy a contar mi postura, sino que voy a dar argumentos y contraargumentos para trazar un mapa completo del tema. Sin más preámbulos, empezamos. Para empezar, creo que es fundamental dejar claro a qué me refiero con Dios. Si no nos ponemos de acuerdo en de qué estamos hablando exactamente, todo el sentido de la discusión se pierde. Voy a hablar de la visión de Dios que predomina en las religiones monoteístas principales de hoy en día. Eso significa que estoy hablando de un Dios todopoderoso, eterno, inmutable, creador y bueno, y omnisciente. Es decir, un ser que todo lo puede, que todo lo sabe, que existe desde siempre sin cambiar, que además es bueno y es el creador del universo. Quizá alguna de estas características no sea absolutamente necesaria para la conversación que vamos a tener, pero de ahora en adelante, cuando mencione a Dios, estaré refiriéndome a un ser que posee todas las características descritas. Esta visión de Dios incluye a religiones como el cristianismo, el judaísmo y el islam, lo cual es conveniente porque son las religiones monoteístas con más seguidores. Hacer esta distinción no es solo necesario a nivel conceptual, sino que también puede convertirse en un argumento a posteriori. Pero antes de eso creo que lo adecuado es contaros mi postura en el asunto. A lo largo de mi adolescencia siempre fui una persona atea. Ahora considero que quizá me he vuelto algo más agnóstico. Si me preguntas si existe Dios, mi respuesta es con un 99,999% de probabilidad, no. De nuevo aclaro que esto no significa que no respete a los creyentes, o que no entienda su postura. De hecho voy a dar varios argumentos en favor de la existencia de Dios, aunque a mí no me parezcan suficientes. Si mi respuesta no es el ateísmo absoluto, es porque con el tiempo me he dado cuenta de que esa puede ser una respuesta demasiado arrogante. No me siento cómodo afirmando con total seguridad prácticamente nada. Así que, de la misma forma que no puedo negar con un 100% de seguridad si existen los dragones con cola de lana que solo se mueven hacia atrás, en algún planeta lejano del universo, tampoco puedo afirmar con un 100% de seguridad que Dios no exista, o algo similar, al menos. Sin embargo, no tengo motivos para creer que en ninguno de los dos casos existen. Evidentemente la existencia de Dios es mucho más importante que la existencia de los dragones lanudos. Era solo un ejemplo, no una burla. Una vez aclarada mi postura, prosigamos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que las religiones actuales son extremadamente nuevas si los comparas con el tiempo de vida del ser humano como especie. Las religiones monoteístas llevan existiendo alrededor de 3000 años, mientras que el ser humano existe desde hace más de 100.000 años. Es decir, como muchos llevamos pensando en los dioses como una sola entidad un 3% de la historia de la humanidad. Así que si bien es cierto que la religión parece haber estado conectada con el ser humano desde el principio, no era de la misma forma que la entendemos actualmente. Siempre tuvo, sin embargo, tres funciones principales. La primera es la de dar respuesta a las preguntas para las que no la tenemos. La segunda es aliviar el dolor de la gente, por la muerte de un ser querido, por la falta de motivación o la soledad. La tercera es controlar a la población y mantenerla dentro de unos estándares morales, que cambian en función de cada religión, lo que no es necesariamente malo para nada. Por tanto, es imposible negar que la religión ha sido útil para muchas cosas a lo largo de la historia. Podemos explicar el origen de las religiones y la necesidad de tener un ser divino interviniendo. De hecho, la gente creyente hoy en día no cree en todas las religiones que han existido en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que diferencia el cristianismo y el islam de la religión griega, por ejemplo? Los vikingos creían de corazón en sus dioses. Estaban dispuestos a morir para alcanzar el Valhalla. Por tanto, me parece una verdad casi objetiva el decir que, si existe un dios, no va a ser el descrito por ninguna de las religiones exactamente. Sería más bien una combinación de todas o ninguna de ellas, por el mero hecho de que religiones ha habido miles. El hecho en sí mismo de la existencia de tantas religiones ya es algo que me chirría. ¿Por qué un ser todopoderoso como Dios te pediría cosas diferentes dependiendo de dónde nazcas? ¿Por qué todas las religiones siguen diferentes dogmas? ¿Qué es lo que haría que una religión fuera cierta y todas las demás no lo fueran? Ese componente arbitrario y cultural de las religiones ya es algo que me llama la atención.
algo que me echa para atrás a la hora de creer en el Dios de cualquiera de ellas. Se sienten demasiado humanas, demasiado cercanas a cada una de las culturas de las que surgen. Ya no se nos ocurriría hablar de un Dios del rayo porque entendemos cómo funcionan, dependiendo de cuánto sepamos como humanidad y de la época en la que se crean. Los dogmas de las religiones cambian, al igual que sus creencias. No parecen un resultado de una verdad externa al ser humano. No sé si me estoy explicando. Creo que el argumento más fuerte que suele haber para la existencia de Dios es el principio de causalidad, básicamente el argumento de la causa incausada. Si todo el universo surge de algo, tiene que haber habido un creador. Como si no pasas de la nada al todo. Sin embargo, incluso este argumento funciona muy pobremente. El hecho de que hubiera una causa para el universo no te asegura más que una de las características de Dios, que es la de ser un ente creador. Ahora, no te habla de por qué este ente creador iba a tener una personalidad. De ahí no puedes extrapolar que sea todopoderoso, omnisciente y bueno. No te habla de por qué Dios iba a tener un amor especial por el ser humano, una especie perdida en un universo inmenso. No somos tan especiales. De hecho, por dentro somos casi igual a los primates, con por ejemplo el 99% de nuestro material genético siendo exactamente igual que el de los chimpancés. Entonces ese argumento solo te sirve para decir que ha habido una causa para todo, pero no hay forma de relacionar esa causa con el concepto de Dios que estamos tratando. Es decir, no hay ningún paso lógico que te lleve desde el universo tuvo un inicio, por tanto debe de haber sido causado por algo, hasta Dios existe y es de esta manera o de otra. Y ya ni hablemos de coger eso, extrapolarlo a todo y crear una religión tan compleja como las que tenemos. Todo eso parece una intervención humana sin ningún proceso lógico detrás. Pero es que además estás asumiendo que el universo tuvo un inicio, cosa que no podemos afirmar. Pero Ícaro y el Big Bang. Bueno, pues que lo que pasa es que no sabemos qué había antes del Big Bang. No podemos hablar de ello. Pero hay motivos para creer que ese no tiene por qué ser el inicio de todo, ni mucho menos. Además, si Dios lo crea todo, ¿quién crea a Dios? La respuesta suele ser nadie, Dios existe desde siempre. ¿Y por qué no puede aplicar eso mismo al universo? La realidad existe desde siempre en sí misma. Quizá no tiene sentido hablar del origen del universo, al igual que no tiene sentido hablar del origen de Dios. Por tanto, el argumento de la causa incausada no es un argumento en absoluto. Otra cosa importante que quiero mencionar es que yo no tengo que probar que Dios no existe, sino que para que yo crea lo que hay que probar es que sí existe. Es imposible probar la no existencia de algo. Tened eso en cuenta. Otro argumento que he escuchado mucho y que parece ser muy apoyado es el de si Jesucristo no era el Mesías, ¿cómo es posible que convenciera a tanta gente de seguirlo? Hasta el punto de estar dispuesto a morir y vivir por su mensaje. Por ejemplo, la respuesta es sencilla. Solo hay que mirar la historia para darnos cuenta de que incluso con los conocimientos que tenemos hoy, es posible sugestionar a grandes cantidades de gente para que se vuelvan fanáticos de tu mensaje. Charles Manson creó una secta en los 60. Los integrantes lo consideraban Dios y mataban por él sin pensarlo dos veces. Jim Jones era el líder de una secta conocida como el Templo del Pueblo. 918 personas se quitaron la vida al mismo tiempo solo porque él lo dijo. Y estas son cosas que se producen en nuestra época, con mayor acceso a la información, una vida mucho más sencilla y una sociedad mucho menos supersticiosa. Si un hombre puede hacer en 1978 que 1000 personas se quiten la vida, solo con su palabra, ¿de verdad os parece imposible creer que en una sociedad como la que había hace 2000 años, Jesucristo consiguiera que una cantidad aún mayor de gente lo siguiera, y que el cristianismo se fuera extendiendo? Sobre todo porque el mensaje de Jesús era un mensaje de libertad para un pueblo oprimido, de amor al prójimo, de promesas para todos los seguidores. Se les prometía la vida eterna y el paraíso. No se les pedía que asesinaran a otros o se quitaran la vida. Es un mensaje mucho más sencillo de seguir, mucho más fácil de extender. La verdad es que si bien me parece una hazaña enorme que Jesucristo y Mahoma consiguieran que tanta gente les siguiera, hasta el punto de que les transmitieran su mensaje a su hijo, no creo que eso le dé ningún tipo de credibilidad extra al concepto de Dios. En todos los siglos aparecen sectas masivas, grandes líderes. La religión es una de las mejores formas de ganarte a la gente de forma total y absoluta. No me resulta nada difícil creer que Jesucristo fuera un hombre normal con un mensaje poderoso, que lo mataran por motivos políticos, y que sus discípulos a su muerte alimentaran su leyenda, para hacer que su pueblo saliera de su mala situación. El hablar de Dios me parece algo demasiado humano para ser cierto. Cuanto más aprendo sobre el universo, más me doy cuenta de que el ser humano no es más que una casualidad insignificante, dentro de una inmensidad de una magnitud inconcebible. Mi siguiente argumento es algo que se repite mucho pero no deja de ser cierto. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Este argumento suele ser contrarrestado por los creyentes de dos formas diferentes. La primera es el libre albedrío. Si hay maldad es porque el ser humano es libre y escogemos el mal camino. Pero veo dos problemas con eso. El primero es que nadie tiene la culpa de los desastres naturales.
Y eso no impide que mueran miles de personas, niños inocentes, que se cause un sufrimiento inmenso. Ya ni hablemos de las enfermedades. El segundo es que hay gente que nace con tendencia hacia la maldad. De verdad Dios, un ser bueno y todopoderoso, permitiría que hubiera gente que albergara atracción sexual hacia los niños. Y yo no pienso que esa clase de gente escoja sentir atracción hacia los críos. Hay algo mal en ellos. Son enfermos. Y aún así hacen un daño inmenso a niños inocentes. Eso es una forma de mal que no se puede achacar al libre albedrío. Para mí, creer en un Dios bueno y todopoderoso y que al mismo tiempo haya miles de niños con una escopeta en la mano, niños que de nuevo no pueden elegir, me parece contradictorio. Pensar que hay un Dios bueno y todopoderoso cuando las catástrofes naturales acaban con más de 10.000 personas al año, que hay enfermedades de todo tipo realmente duras e innecesarias, me parece contradictorio. La respuesta del libre albedrío no me vale, pero nos queda la otra. Es decir, que no puedo entender el plan de Dios porque soy un mortal inferior. Esta me gusta, pero hay un pequeño problema. Toda persona creyente piensa que el origen de la moral humana es Dios. Eso significa que lo que yo creo que es bueno y lo que Dios piensa que es bueno debería de estar en consonancia. Para definir a Dios como bueno tiene que encajar en nuestra definición de bueno. Y si alguien lo puede todo y lo sabe todo, me parece absurdo decir que puede permitir las cosas que pasan y al mismo tiempo ser bueno. Por cierto, quiero mencionar que la moral se puede explicar perfectamente desde el punto de vista de la selección natural y de la sociología. No necesitas a Dios para ser moral. Otra cosa que quería mencionar es la que suele ser la visión de la mayoría de los científicos creyentes. Cuando tú estudias el universo hay un orden perfecto, un equilibrio perfecto. Parece imposible que se haya dado por casualidad. Te propongo el siguiente experimento mental. Imagínate que tienes que tirar un lápiz hasta que caiga de punta y solo entonces puedes parar. A lo mejor te lleva varios años hasta que lo consigues y lo dejas así, de pie. Justo entonces entra tu colega a la habitación y ve cómo el lápiz cae de pie. La conclusión a la que llega tu colega es que debes de tener algún tipo de habilidad majestuosa. Ese equilibrio perfecto no puede haber sido casualidad, pero en realidad ha sido pura probabilidad. Si la probabilidad de algo no es cero y repites el experimento hasta que sucede, la probabilidad de conseguirlo es del 100%. Imagina el universo de esa manera. No es que tenga un equilibrio imposible, es que si estuviera puesto de otra manera no habría universo. Nosotros estamos viendo el lápiz caer de pie, pero es que la única forma de que tengamos esta conversación es que haya caído de pie. El universo no podría ser de otra forma, por tanto si es así. El equilibrio perfecto es una consecuencia de la existencia misma. Por cierto, como me pongo a hablar de la entropía del universo me llevan preso. En cualquier caso, el equilibrio del universo no es un argumento en favor de la existencia de Dios. Puedes decir, pero es que la Tierra está colocada en el lugar justo para que haya vida. Y yo te diré, no, en la Tierra hay vida justo porque está colocada así, que no es lo mismo. Quiero acabar este vídeo diciendo que he escuchado todos los argumentos en favor de la existencia de Dios que he podido. De verdad que lo he hecho. Y nunca he oído ninguno que tenga el peso suficiente. Jamás. Ese es el único motivo por el que no soy creyente. No creo que haya ningún motivo para serlo, más allá de que es práctico en algunas ocasiones. No estoy diciendo que una sociedad en la que nadie creyera en Dios fuera mejor. De hecho, es probable que no lo sea. Creo que Dios es un concepto útil, pero no puedo creer en Dios de verdad por un motivo únicamente utilitarista. Por supuesto, me han quedado muchísimos argumentos sin mencionar en ambos sentidos. Puedo hacer una segunda parte si queréis. Quiero volver a decir que si sois creyentes, no debéis ofenderos con este vídeo. Simplemente estoy compartiendo mi visión del asunto. Podemos no estar de acuerdo. El poema de hoy es de Javier Heror y se llama Elegía. Tú quisiste descansar en la tierra muerta y en olvido. Creías poder vivir solo en el mar o en los montes. Luego supiste que la vida es soledad entre hombres y soledad entre los valles, que los días que circulaban en tu pecho solo eran muestras del dolor entre tu llanto. Pobre amigo, no sabías nada ni llorabas nada. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte. Pero a veces tengo sed y pido un poco de vida. A veces tengo sed y pregunto diariamente. Y como siempre sucede que no hallo respuesta sino una carcajada profunda y negra. Ya lo dije, nunca suelo reír de la muerte, pero sí conozco su blanco rostro, su tétrica vestimenta. Yo no me río de la muerte, sin embargo conozco su blanca casa, conozco su blanca vestimenta, conozco su humedad y su silencio. Claro está, la muerte no me ha visitado todavía, y ustedes preguntarán, ¿qué conoces?
No conozco nada, es cierto también eso. Espero. Sé que al llegar a ella, yo estaré esperando. Yo estaré esperando de pie o tal vez desayunando. La miraré blandamente. No se vaya a asustar. Y como jamás he reído de su túnica, la acompañaré, solitario y solitario. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Echa un vistazo al resto de vídeos del canal que seguro que encuentras algo que te interesa. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y qué opinas sobre este tema. Sígueme en Instagram, que allí publico más contenido, ya que YouTube no te va a avisar de lo que yo vaya subiendo. Ya estoy yo para avisarte por allí. Y sobre todo, suscríbete. Subo vídeos todos los domingos y no tienes que perdértelo. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al hogar de los sedientos.